Bienvenidos al podcast de actualidad del día 28 de octubre del año 2024. Las noticias las vamos a dividir en tres bloques. En el primero, toda la cortina de humo que han creado con Íñigo Errejón. Vamos a intentar quitarlo rápido en medio. Hablaremos de lo que ha dicho Rita Maestre, Mónica García y también Manuela Carmena, entre alguna noticia más. Luego pasamos al segundo bloque, el importante, la corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Hay novedades de la UCO, novedades de Aldama y Justitia ha dicho que dentro de poco se va a reactivar la causa del hermano. David Azagra, ya sabéis que tenía la sede fiscal en Elvas, Portugal, y que enviaban parte del dinero de la trama. Con lo cual dentro de poco eso va a ganar más relevancia. El entorno de Sánchez, que se encuentra ahora mismo en plena gira internacional, para no dar explicaciones a los periodistas, está más que salpicado por la sombra de la corrupción. Y en el tercer bloque vamos a meter todo lo demás. Plantean gastar, creo que eran 176 millones de euros en acoger a más refugiados. Esto se sumaría al dinero que ya hemos destinado entre centros de menas, de migrantes ilegales, los CETIs famosos, hoteles, etc. No 176 en total, sino 176 más de lo que ya llevamos pagado. Para los enfermos de ELA no hay dinero, para esto sí. Luego también tenemos que hablar de política internacional en este tercer bloque. Donald Trump, elecciones de Estados Unidos, falta poco para que tengan su cita los americanos con las urnas. Y finalmente una de vivienda en el bloque de economía de la mano de Podemos y lo que plantean hacer y el desastre que sería. Sin más dilación vamos a empezar con lo de Íñigo Errejón. Sumar reúne el grupo parlamentario en el Congreso en plena crisis por el caso Errejón. Como comenté en el vídeo que realicé en el otro canal, en el principal, ayer, pues esto no es relevante, esto no tiene fundamento, esto recuerda al caso Rubiales, al caso Elías Aúja, cortinas de humo con las que el gobierno distrae. No, esto no es relevante y sin embargo se le ha dado mucho más bombo que a toda la corrupción del Partido Socialista, que eso es lo relevante. Y lo gracioso de todo ello es que Sumar sale damnificado en las urnas, la demoscopia así lo adelanta en caso de que fuésemos ahora a votar, mientras que el PSOE, que ha cometido actos mucho más graves, mantendría un suelo de 122 escaños. Es algo inexplicable, pero bueno, como en este país es la televisión quien te dice lo que te tienes que indignar y no el criterio, pues es lo que hay. El partido Sumar reunirá hoy al grupo parlamentario en el Congreso, una cita a la que asistirá Yolanda Díaz y que llega en plena crisis por las denuncias de acoso contra su ex portavoz Íñigo Errejón. Aquí voy a hacer un inciso. Yo entendía que cuando tú sufres un agravio que consideras que está tipificado como delito, lo que haces es plantarte ante, o si no el abogado, en una comisaría o ante un juzgado y plantear una denuncia. Errejón no me cae bien y no seré yo quien le defienda, sobre todo porque él ha sido el primero en decirlo de hermana yo sí te creo, a la mujer hay que creerla sí o sí siempre, solo sí es sí, etc. Él ha contribuido a la demonización del varón, al fin de la presunción de inocencia del varón y a la desigualdad ante la ley. Ahora, no podemos sustituir la justicia, que consiste en que el juez competente en un juzgado asignado en base a hechos que están tipificados como delitos, por linchamientos populares en redes sociales. Cristina Fallarás, que es quien se ha hecho eco de esto, pronto va a sacar un libro. Y por supuesto no podemos permitir que esto desvíe el foco de lo importante, que es la corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no voy a ser quien defienda a Errejón, pero que tengo claro que esto huele a bueno, como todo lo que rodea a este gobierno, ¿no? Pero que huele a chamusquina, vamos, más que asegurado. Sobre esta cuestión, Izquierda Unida ya ha demandado que se haga copartícipe de esta decisión a las fuerzas de la confluencia. Asimismo, diversas fuentes de la coalición, que forma el socio minoritario del gobierno, admiten que la situación que atraviesan es difícil y que el proyecto que encaraba en los últimos meses una fase de rearme, bueno, yo no sé dónde está ese rearme porque Sumar pinta más bien poco, ha quedado tocado. Sumar es un partido Frankenstein creado por el PSOE para que le haga de coche escoba y rescatar todos los votos que se pierden por su izquierda. Ya está. Sumar hizo falta en un momento determinado al PSOE, se le dio bombo y platillo en los medios de comunicación afines al PSOE y cuando deja de interesar, y yo entiendo que ahora deja de interesar, se le sacrifica y punto. Lamentablemente en este país el PSOE tiene muchísimo poder. Más Madrid tilda a Errejón de agresor y admite su error. De haberlo sabido hubiéramos ido a comisaría. Bien, aquí quiero que os quedéis
con un detalle. Lo que se está haciendo no es un proceso de autocrítica donde se busca encontrar los errores para enmendarlos. Lo que se está haciendo es sacrificar a un chivo expiatorio que en este caso sería Errejón. Pero no se ha hablado de retroceder con esas políticas sexistas porque no sirven para ayudar a las mujeres. No se ha hablado de redestinar esos recursos que se dilapidan en los chiringuitos de género en, por ejemplo, que haya más policías. No hay autocrítica, simplemente chivo expiatorio, quemamos a la cabeza de turco, en este caso Errejón, y seguimos con el mismo funcionamiento. Lo digo porque hay gente que está celebrando esto pensando que de alguna forma es útil a los intereses de los patriotas o de los que estamos en contra del wokismo, de la Agenda 2030, cuando en realidad no es cierto, y esto simplemente es un balón de oxígeno para el PSOE en un momento de horas bajas. ¿Más Madrid ha lanzado el mea culpa? No, no lo ha hecho. Yo ya insisto en que no es lo que estamos viendo, todo lo contrario. La formación ha admitido el error por no haber ido más allá en las investigaciones cuando se hizo pública la denuncia de Fallarás, quien en redes sociales denunció a Errejón. Fallarás es del entorno de Pablo Iglesias y va a sacar un libro. Ya digo, esto es absurdo, se mire por donde se mire. La coportavoz del partido, Mónica García, ha expresado las actuaciones de hace un año por parte del partido que fueron insuficientes, pues entonces hubiese dimitido, no lo ha hecho, con lo cual, ya digo, esto es una filfa. Le pedimos explicaciones y minimizaron la agresión. Rita Maestre ha justificado esa falta de diligencia e indulgencia en aquel momento, alegando que aquel episodio no se interpretó como una alarma. Mira, yo por las conversaciones que he podido ver tampoco le he hecho mucho caso a todo esto porque insisto en que para mí es una chuminada, pero yo creo que esto no es una agresión al uso. Esto es simplemente pues una persona que se aprovechó de su poder para acceder a mantener relaciones con mujeres, que es inmoral, pero tildarlo de agresión me parece banalizar con lo que es una agresión. Yo por agresión entiendo pues someter a alguien por la fuerza en un callejón, la sumisión química, que le eches fórmula a alguien. Esto, pues, no digo que no pueda llegar a ser un abuso, pero tildarlo de agresión me parece que es banalizar con las personas que sí que han sufrido una verdadera agresión. Si todo es agresión, nada lo es. Rita Maestre rompe su silencio y carga contra su expareja. Volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer. La líder de Más Madrid en el ayuntamiento y coportavoz de la formación política, Rita Maestre, ha confesado sentirse engañada por un misógino como Errejón, que parecía un buen novio, y ha hecho un llamamiento a erradicar las conductas machistas. ¿Veis? Es que siguen con la matraca de que la culpa es del machismo, del patriarcado. Cuando alguien con un nombre y un apellido comete un error, se socializan todos los hombres y es culpa del machismo. Ya está. O directamente rebajan condenas a agresores como han hecho con la ley del solo si es sí. De repente todos los hombres tenemos la culpa. No perdonas. Es que daos cuenta de que es un dogma de fe. Nosotros creemos en el feminismo institucional y en la existencia de un supuesto patriarcado, una serie de complot para que los hombres tengan privilegios, y no nos apeamos de ese burro, aunque la lógica nos esté dando en los morros continuamente con la realidad. Así que esto, pues ya digo, si lo sabían desde hace un año, y lo mismo aplica a Pablo Iglesias que ha hablado, o a varios periodistas, pues entonces aquí lo que tenemos es cómplices, cooperadores necesarios y encubridores. Ya está. Y si es que es verdad lo que ellos dicen. Y si no, pues se ha encargado a alguien que a mí no me cae bien, pero desde luego esto es un juicio público, es un linchamiento en la plaza. Y ya digo, sin afán de defenderle, que con su salsa se lo coma, que él ha contribuido a crear este monstruo. Y la revolución siempre devora a sus hijos. No me da pena. Ahora, que esto nos sirva de precedente para, en base a un testimonio, que podamos ir linchando alegremente a todo el mundo como si esto fuese la época en la que se lapidaban a las personas en la plaza del pueblo. Maestre, a través de una publicación, ha trasladado respeto y apoyo a todas las mujeres en un comunicado en el que se abre a hablar en público de su vida personal. Bueno, pues entonces tú, y vuelvo a repetir, si esto es tal y como lo estás contando, deberías dimitir por haberle encubierto. Y ahora continuamos con Podemos. Podemos señala a Yolanda Díaz le trasladó hace un año una denuncia anónima 2023 de una agresión de Errejón. Pues otra vez vuelvo a decir lo mismo. Si los de Podemos también lo sabían y han esperado a este momento, que curiosamente, casualidades de la vida, es cuando le conviene al PSOE, han estado encubriendo a un agresor durante un año. A no ser que todo esto, pues como digo, sea sobredimensionar un caso que no debería de tener más trascendencia, sobre todo porque el responsable ha dimitido. El secretario de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado este lunes que pusieron en conocimiento de Yolanda Díaz
el hilo de Twitter de una joven que acusaba al exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, en verano de 2023. Por otra parte, Manuela Carmena, sobre el caso Errejón me parece horrible y me duele profundamente. Aquí lo que sucede es que sabía todo el mundo, por lo visto, que este hombre tenía conductas inapropiadas, pero como era un aval político y gustaba entre los electores, antepusieron el rédito partidista a lo que ellos dicen defender, que es esa desigualdad ante la ley, esa sobreprotección de las mujeres para luego dejar invisibilizadas a las que sí que sufren de verdad. Todo el feminismo institucional, en resumidas cuentas, que a la vista está no sirve para nada. En la misma línea iría a Mónica García, pero ya no me voy a extender más con ello. Vamos a pasar a lo más importante, porque por ejemplo vemos que el Partido Popular lanza una ofensiva parlamentaria contra Yolanda Díaz por encubrir delitos sexuales, todo esto cuando Vox denunció que habían encubierto a Ramiro Santalices y nadie le hizo caso a Vox, a Santiago Abascal concretamente, y les dejaron solos, y sobre todo cuando el PP ha votado en contra de investigar todo lo del caso PSOE en Europa, que esto no ha salido en los medios de comunicación afines al PP, pero es todo lo que está saliendo ahora de Sánchez, de Begoña, de Aldama, de Koldo, se podría estar debatiendo en Europa y por culpa del Partido Popular no se está debatiendo. Y sin embargo con esto, que es un balón de oxígeno para el PSOE, porque es una cortina de humo que desvía la atención, si tienen tiempo. No han tenido tiempo para presentar a su equipo jurídico como sí que ha hecho Vox en la causa de Begoña, en la causa de David Sánchez o en la causa del caso Koldo. Para esto sí tienen tiempo. Ya digo, pan y circo. Ábalos llamó a Sánchez y ahora entramos a lo importante desde el avión con Delcy porque ella no quería bajar. Llama al presidente o no bajo. Esto es un auténtico bombazo de la UCO. De hecho, de esto haré un vídeo para el canal principal. Esto es una información que tira totalmente por tierra el relato de que el gobierno no sabía lo de Delcy y que todo ha sido culpa de Ábalos. El entonces hombre fuerte del gobierno se puso de rodillas dentro de la aeronave para tranquilizar a Delcy Rodríguez, Alejandro entrambas aguas para el debate. El exministro José Luis Ábalos, que está a punto de ser imputado por la trama de comisiones ilegales, llamó al teléfono de Sánchez la madrugada que Delcy Rodríguez aterrizó en el aeropuerto de Barajas. Tal y como ha sabido el debate, la mano derecha de Maduro dijo a Ábalos: llama al presidente o no bajo. Seguidamente el exministro marcó el número del jefe del Ejecutivo y ambos mantuvieron una conversación. Recordad que Sánchez ha ido a la India coincidiendo con el viaje de Delcy a la India. Los hechos se remontan a la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020. Delcy, que tenía prohibido entrar en el espacio Schengen, aterrizó en la terminal ejecutiva del aeropuerto madrileño en un jet privado. Ábalos se presentó a toda prisa para recibir a Delcy. Fuentes consultadas que vivieron en primera persona los hechos narran cómo el exministro llegó nervioso. En su interior estaba Delcy junto al Lama, por lo que la tesis difundida por Ábalos de que él y el empresario se encontraron por casualidad es falsa. La 2 de Maduro sufrió un episodio de ansiedad cuando recibió la explicación de que no podía pisar suelo español. En ese momento Ábalos pidió permiso para subir al jet y en su interior se puso de rodillas frente a ella y le pidió que se calmara. Delcy le dijo: llama al presidente o no bajo. Es decir, que no es que fuera a evitar que bajara, sino que fue el propio Ábalos quien intentó que bajara. Ábalos, tras ser preguntado por este periódico, se ha negado a dar detalles del episodio. Cuando trascendió en aquel momento, el exministro dio hasta 4 versiones sobre lo que ocurrió. Multitud de versiones que esto, como ya lo hemos abordado otros días, lo vamos a obviar. Vamos al siguiente bombazo de la UCO. Insisto, de esto haré un vídeo para el otro canal, INCTV Política y Noticias. La UCO investiga una trama millonaria que importaba petróleo desde Venezuela. Lo de las mascarillas es el chocolate del oro. El crudo llegaba a España a través de República Dominicana y habría reportado cuantiosos beneficios. La trama de hidrocarburos destapada por la Guardia Civil el pasado 7 de octubre es solo la punta del iceberg. Lo que esconde bajo su superficie es un entramado de mucho mayor alcance en un fraude de IVA sobre el precio final, porque incluye mordidas en todas las fases de producción de combustible desde su origen, es decir, desde la extracción en el país caribeño. Una trama millonaria en palabras de las fuentes consultadas y consistente en esquivar sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Según empresarios conocedores del entramado, el petróleo venía a España por la puerta de atrás a través de República Dominicana como país de origen. Esto permitía refinar el crudo en Dominicana,
habida cuenta de que el merey venezolano tiene un alto contenido en azufre y una alta densidad. Sin embargo, el proyecto inicial de la trama es hacer una refinería en Tenerife, y aquí os acordaréis de dónde es el Tito Berni, motivo por el cual se celebra una reunión en 2022 entre Aldama, sus socios Claudio Rivas y Koldo. También estaría Ángel Víctor Torres, un encuentro que el socio de Aldama entrevistado por este diario ha ratificado. No obstante, la República Dominicana no solo era el medio para refinar el petróleo, sino también la caja del entramado. De esta forma, Aldama y Claudio Rivas se habrían servido presuntamente de una red de sociedades mercantiles que operó en una decena de países en el extranjero como Portugal, Luxemburgo, República Dominicana, Brasil, Colombia, Guinea Ecuatorial, Singapur y China. Precisamente, como adelantó este periódico hace 3 años, al mes de ser destituido, Ábalos viajó junto a Koldo e Ignacio Palomo 2 veces a Dominicana y a Guinea. Nuevo informe de la UCO. Como desveló Doyeztiv la semana pasada, la Hacienda portuguesa ya ha cruzado datos con la española a instancias de España, toda vez que los registros domiciliarios y la investigación sobre Aldama afloró la existencia de 3 cuentas bancarias y 7 sociedades pantalla. Con el fin de blanquear el dinero defraudado en el IVA a los hidrocarburos, Aldama creó además 7 sociedades pantalla en Portugal, 4 de ellas en Elvas, y ahora entendemos mejor que Justitia diga que va a haber un giro con el caso del hermano de Sánchez. Continuamos. Sánchez carga su agenda internacional para evadirse el bloqueo de su gobierno y sus socios. Es decir, que va a estar una temporada sin pisar suelo español para que los periodistas no le puedan preguntar sobre todo esto. Posiblemente esto no lo podemos confirmar, pero todo indica que sí, para reunirse con Delcy Rodríguez y más especialmente para no estar presente en el Congreso cuando se impute a Ábalos. En pleno apogeo de la corrupción, Sánchez se embarcará durante las próximas 3 semanas en un viaje internacional y con él irá Begoña Gómez, quien está imputada. Pedro Sánchez volará a la India, luego a Budapest, estará también en Azerbaiyán, etc. Pues no va a pisar suelo español. Aldama voló con Ábalos a México al día siguiente de ir como VIP al mitin de Sánchez en 2019, pero claro, no se conocían. Aquí podemos verlos a todos ellos. Aldama, el empresario actualmente en prisión, cogió un vuelo con Ábalos para hacer negocios en México al día siguiente de reunirse con Sánchez para el mitin, tal y como desveló OK Diario. Aunque el gobierno de España en las últimas horas está asegurando que Sánchez no conoce a Aldama, lo cierto es que la incursión del comisionista entre los colaboradores del mismo comenzó en su mandato. La UCO de la Guardia Civil interceptó mensajes en este verano en el que el hermano de Aldama le comentó al empresario: le has parecido muy profesional y que vais a hacer cosas importantes, lo tienes a huevo para hacer cosas. Y bueno, pues aquí podemos apreciar que sí que es verdad que se conocían, y yo creo que ya era algo que todos sabíamos. De Aldama acudió como VIP al acto del PSOE con Sánchez y Pepu Hernández, se hicieron una foto en un reservado y luego pues voló a México, donde Aldama estuvo posteriormente obteniendo un galardón, el título de promotor cultural, turístico y económico. Es decir que pues todo este entramado pues tiene como nexo común al número 1, al puto amo Sánchez, ¿no? Como lo llaman todos. Los tentáculos de la trama Koldo llegaron hasta el partido mexicano de Claudia Sheinbaum y López Obrador. El informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge mensajes de Aldama con Pedro Miguel Aces Barba del partido Morena, que es el actual partido del gobierno. Los tentáculos llegan a México, al Movimiento de Regeneración Nacional. El informe de la UCO señala el comienzo de la relación personal de Aldama y Ábalos en verano de 2018, gracias al estudio y análisis de las evidencias. Este hito sería coincidente con la presencia de Rubén de Aldama, hermano de Aldama, como escolta personal de Ábalos. A partir de ese momento también se detecta de manera recíproca el interés de Aldama en conocer al ministro. Cabe destacar que Víctor de Aldama llegó a ser cónsul honorario de México. Por su parte, Pedro Miguel Aces Barba es un empresario taurino y líder sindical mexicano, miembro del Partido Revolucionario y pues senador del partido de Morena que lideraba López Obrador. Es decir que la trama pues es internacional. En otro orden de cosas, como os comentaba, Justitia Europa asegura que el caso del hermano avanzará las próximas semanas, llamándolo a declarar bombazo, otro bombazo que viene de maravilla, para acercar a este gobierno y ver si caen ya. El presidente de Justitia Europa, Luis María Pardo, que ejerce como acusación particular, ha augurado que habrá avances las próximas semanas en el caso contra el hermano de Sánchez, que está siendo investigado por delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.
En las próximas semanas van a empezar las declaraciones y llamar a todos los presuntos implicados. Este asunto se uniría con los otros escándalos como el caso Begoña Gómez o el caso Koldo, en el que están investigados Ábalos, Víctor de Aldama, etc. De esta forma ha mantenido que todas las causas diferenciadas podrían ser una sola, ya que es una trama que tiene los mismos actores. Sí, y el nexo común es obviamente Pedro Sánchez. Por otra parte, ya entramos al tercer bloque, que sería pues las demás noticias que no podemos encasillar en los dos primeros bloques. El giro social hunde al PP y propicia un ascenso notable de Vox, que sostiene la mayoría de derecha. El PP ganaría y podría gobernar con el apoyo de Vox, y los populares han tenido una demoledora caída desde el anterior estudio. Así los de Feijóo, que tenían el 37,9, habrían caído al 34,1, y es normal ya que Vox es quien lidera la oposición al gobierno, pese a ser el partido minoritario, mientras que el PP muchas veces obra como prácticamente cómplice. El gobierno reactiva su plan para acoger 5.800 nuevos refugiados y costará 176 millones de euros. Para esto sí que hay dinero. El gobierno ha reactivado esta semana su plan para aumentar el número de... la invasión migratoria, ¿no? Un plan dotado de 176 millones, un primer paso del Ejecutivo de Sánchez para aumentar la capacidad de acogida de España. Los meterán también en Cantabria y Logroño, que al principio se habrían negado. Y bueno, pues como podemos apreciar, el objetivo pues es esa sustitución demográfica con todos los problemas que lleva aparejados, como el dumping laboral, el aumento en el precio de la vivienda, el aumento de la criminalidad y, por supuesto, la pérdida de identidad nacional. En política internacional, Donald Trump reúne en Nueva York a su alternativa patriótica, la Ciénaga. Trump es profeta en su tierra, miles de personas abarrotan Manhattan. El Madison Square Garden de Nueva York ha acogido este domingo uno de los actos centrales de la campaña de Trump, el evento de mayor fuerza política y de exhibición de músculo de cara a las elecciones del 5 de noviembre. El candidato republicano solo ha protagonizado el mitin y no ha sido el único orador. En el centro estaban J.D. Vance, Elon Musk, Tucker Carlson, Melania, Hulk Hogan, Tulsi Gabbard, que no sé quién es, Robert Kennedy, que obviamente sí que sé quién es, pero concretamente de los que he mencionado, Tulsi Gabbard no lo ubico ahora mismo. Personalidades de la política, la comunicación y la empresa. Y finalmente, política económica, la propuesta de Podemos de bajar un 40% los precios de los alquileres recalentará la demanda y dificultará el acceso a la vivienda. Lógico, porque no te la vas a jugar a que te ocupen si no vas a sacar siquiera un beneficio. Referéndum dentro de las bases de Podemos para poner precio al voto favorable a los presupuestos generales. Exigen al PSOE que acepte la condición de bajar un 40% el precio de los alquileres. El encargado del partido ha sido Javier Sánchez Serna. En el caso de una bajada a un 40% de los precios de los alquileres, la rebaja respecto al contrato anterior pues sería algo que traería problemas, como nos van a comentar ahora, como por ejemplo recalentamiento de la demanda de alquileres, haciendo que la oferta sea incapaz de absorber este aumento, impulsando una subida de los precios, restringiendo la oferta y desincentivando a los propietarios a alquilar sus propiedades. Sí, porque nadie va a alquilar si no saca un beneficio, eso es evidente. Con esta noticia concluimos el podcast de actualidad del día 28 de octubre y muchas gracias a todos por verme.